muchos de los analistas con los cuales hablamos en los últimos meses, desde el 7 de octubre, cuando analizan la fenomenología de lo que ocurre en el mundo y particularmente con el antisemitismo, dicen estamos como en los años 30 del siglo pasado, previo a lo que fue esa noche del horror de la Shoah. Vamos a hablar con un investigador de la Shoah, un difusor de lo que fue esa noche terrible y que puede sin duda a partir de eso hacer permanentemente links, vínculos entre esa época y esta, con todas las diferencias, pero a la vez con todas las similitudes. Me refiero al doctor Mario Sinaí. Querido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, muy bien, gracias. Me disculpo que esté en oscuridad, con mucha mala suerte. Se me quemó el LED en la oficina, donde tengo la computadora, así que Se te, estoy casi en oscuridad. se te ve muy bien. Te quiero decir que nosotros que te estamos mirando, para tu tranquilidad, Ok. se te ve perfectamente y es siempre un verdadero placer tenerte. Mario, a ver, vamos a comenzar a transitar juntos un poquito esto que he planteado como introducción. Y lo voy a hacer con un hecho puntual, a ver si nos ayudas. Hace poco estuviste invitado en México, ibas a dar una serie de conferencias en el ámbito de una universidad donde entiendo se vinculaba un poco esto del 7 de octubre, lo acontecido en esta realidad que estamos atravesando, y justamente la Shoah. Entiendo que la universidad decidió cancelar esas actividades porque, bueno, tenían un tanto de temor, no vaya a ser que algunos se disgusten y eso es, para mí por lo menos, yo no sé cómo lo lees, claro, una manifestación más de hasta dónde el antisemitismo sigue tan presente, ¿no? En realidad es bastante más grave de lo que tú dices, porque el Congreso era un Congreso de holocausto neto, Mm. incluso su título era Holocausto en busca de caminos hacia la paz, y de ninguna manera estaba relacionado con los eventos del 7 de octubre. Ah, perdón. Era, la universidad, era en la Universidad de Toluca. Es importante porque en Toluca no hay judíos. Y no es que la universidad tomó una decisión, sino que fue amenazada por profesores y alumnos. Y el texto decía lo siguiente, que si llegasen a llegar a la Universidad de Toluca los sionistas que patrocinamos el genocidio de Gaza en la franja de Gaza contra los palestinos, van a tomar por la fuerza la universidad. Y la universidad tomó la decisión alegando cuestiones de seguridad, de que no podía ofrecer seguridad hacia los participantes. Se refería principalmente a dos: a mi persona, que vengo de Israel, que venía de Israel, y a un sobreviviente, Luis Opatovsky, mexicano, que no podían ofrecernos seguridad y por lo tanto decidieron cancelar el evento. Tuvimos que interpelar a través de la comunidad judía, el Comité Central, la embajadora de Israel en México, y finalmente se llegó a un acuerdo, a un mal acuerdo, pero el menos mal de los acuerdos, de hacerlo en forma virtual. A ese congreso habían anotados 300 personas. Era un congreso que iba a durar 4 días. Gra Finalmente se hizo en forma virtual. Gravísimo. Perdón que yo creí que tenía que ver con algún vínculo con lo actual, pero era específicamente sobre el holocausto y le dijeron, profesores y alumnos amenazaron con tomar la universidad para que no se dictara. Sí, así como lo estás escuchando. Gravísimo. Escandaloso, gravísimo y muestra cómo lo que decía en el inicio, ¿no? El antisemitismo que siempre ha estado, pero que parece que a partir del 7 de octubre salió del closet. ¿Qué dirías al respecto, Mario? Mira, yo inocentemente, el 8 de octubre, me decía a mí mismo, bueno, el antisemitismo va a bajar ahora. La empatía con Israel es gigante, es claro quiénes fueron atacados, quiénes fuimos las víctimas, y el antisemitismo va a bajar. Y justamente nos hemos encontrado con todo lo contrario. Nos hemos encontrado con que el antisemitismo está latente y mucho más fuerte de lo que estaba antes del 7 de octubre. Las organizaciones reportan en los Estados Unidos que el antisemitismo creció en un 400%.
por dar un ejemplo. El antisemitismo en Europa, en Francia, en España, en Alemania, ha crecido en un 40%, en un 50% de lo que estaba antes del 7 de octubre, e incluso en nuestro continente. Y me permito decir países donde el antisemitismo no estaba presente, como en el Uruguay. De repente salen flotando a la superficie muy claramente y de forma totalmente clara, un antisemitismo virulento. Mario, ¿cuánto de esto te parece el Hamas y Irán pudieron leer cuando decidieron esta operación respecto de que eso estaba ahí y que también eso iba a terminar siendo parte del éxito, entre comillas, de esa barbarie? No estoy seguro, podría llegar a ser. Yo no creo que haya sido un factor determinante en la toma de decisiones de Hamas. La decisión es el intento de destruir al Estado de Israel, de humillarlo, de generarle el daño que nos generó. Eh, Puede ser que haya sido también un factor en el pensamiento de Hamas, no estoy seguro que haya sido un factor determinante. Bien, y hablemos de esta fenomenología terrible que estamos hoy viviendo nuevamente. Digo, algunos dicen se parece tanto a los años 30. ¿Qué dirías cuando miras el mundo? E incluso hoy con los medios de comunicación, en los 30 decían, bueno, el mundo no sabía, el mundo estaba en otra cosa. Hoy se sabe todo, pero hay como una diferenciación que hacen incluso los estadistas, ¿no? Supuestamente los líderes de este mundo, diciendo, no, el antisemitismo está mal, todos condenan públicamente en un té, pero luego, cuando aparecen los hechos concretos, parece que son cómplices incluso de los victimarios. Sí, mira lo que pasó en las universidades americanas, expresiones, ¿no? De las directoras de las universidades, que han sido verdaderamente increíbles en el siglo XXI, cosas que no esperábamos que pudiesen volver a pasar. Yo tengo siempre esa percepción de que el antisemitismo es irracional, porque verdaderamente es irracional, y siendo un fenómeno irracional es muy difícil combatirlo, pero no lo esperábamos, por ejemplo, de rectoras de las universidades más serias de los Estados Unidos. Vamos diciendo, todo es relacional. Yo pienso que el 7 de octubre generó una confusión. O sea, quiero aclararlo. Una cosa es estar a favor de la causa palestina y otra cosa es estar a favor de Hamas. Estar a favor de Hamas es estar a favor del terror. Tiene que quedar claro esa diferenciación. La causa palestina es una cosa que podemos estar a favor o no, y el apoyo a Hamas, siendo reconocido en todo el mundo como una organización terrorista, es apoyar al terror. Quien apoya a Hamas apoya el terror. Y ya hemos visto que el terror no tiene límites. Mira lo que pasó esta semana en Rusia, en Moscú. Quiero agregarte nada más que un matiz. Apoyar al Hamas significa apoyar el terror, significa apoyar la destrucción del Estado de Israel. Hamas no está, 100%. ¿no? Sí, sí, es preciso cuando gritan esa consigna desde el río hasta el mar, que muchos no saben ni siquiera lo que significa. Cuando se les ha preguntado qué río y qué mar, ni siquiera saben contestar. Se refiere, para que quede claro, el río Jordán y el mar Mediterráneo, que es el Estado de Israel. O sea, quien apoya a Hamas y quien va con esa pancarta desde el río hasta el mar, está hablando implícitamente de la destrucción del Estado de Israel, ni más ni menos. Mario, digo, acá hay distintas realidades y entre otras, cómo los judíos reaccionamos a ese odio irracional. Estamos pasando Purim, todavía en Jerusalén hay algo de Purim, y hay como muy distintas reacciones. Claro, yo diría los judíos hacemos lo que podemos frente al odio irracional, pero tampoco es nuevo, hay judíos que terminan también ellos entre el temor, el desconocimiento, la desinformación, el mareo y todo lo que hace a este mundo donde incluso la opinión pública está tan así abierta supuestamente, eh, bueno, siendo cómplices también de ese antisemitismo, de esa irracionalidad. ¿Cómo lo ves?
Sí, definitivamente estamos en un mundo verdaderamente que sigue boicoteando a Israel, un mundo que sigue siendo hostil hacia Israel, un mundo que sigue siendo antisemita, que oficialmente puede ser políticamente no correcto, pero de facto, como dije, lo, tengo en estos momentos a mi hija en los Estados Unidos. Ella nos cuenta que verdaderamente los judíos están con miedo, un miedo que nunca lo tuvieron. Se cierran las sinagogas, se cierran los colegios, la protección y la seguridad como nunca antes la hubo. Y sí, hubo ese conflicto en estos momentos también en Israel sobre Purim, si tenemos que festejar o no. Hoy en día, en estos momentos, justamente ahora, está llevando la famosa Adloyad, el desfile de Purim en Jerusalén, después de que hubo un gran debate en Israel de si debemos seguir o no, pero sí tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar con la vida y verdaderamente los niños lo necesitaban, tenemos que seguir con la normalidad, volver a la rutina, alegres por fuera y tristes por dentro, con esa dualidad que tanto nos manifiesta como israelíes. De la misma manera que podemos pasar en un periodo de 24 horas, en el día del recuerdo de los muertos en las guerras de Israel, al festejo de la independencia del Estado de Israel. O sea, salimos a festejar Purim. Sí, hemos salido. Mis nietos lo necesitaban. Salimos a festejar Purim, sonrientes por fuera y dolidos por dentro. Vivimos en esa dualidad. Mario, mencionaste recién a los Estados Unidos. Es verdad que, y dijimos los años 30, claro, Estados Unidos tiene una democracia con todas sus imperfecciones, pero democracia al fin, a diferencia de lo que fue esa democracia que le dio legitimidad a Hitler. Hay que recordar que el Tercer Reich fue electo, electo democráticamente, más allá después de cómo Hitler manejó esa democracia y la transformó en una tiranía. Similitudes que puedes hoy ver entre lo que fue esa realidad de Alemania y esto que estás diciendo de una comunidad norteamericana judía que se ha sentido siempre tan Segura. bienvenida, segura, y lo que le está pasando adentro. ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánta preocupación ves? ¿Y qué es lo que uno podría decir? Bueno, según entendemos y los que nos cuentan y lo que llega a Israel, la comunidad judía está verdaderamente preocupada como nunca desde el Holocausto, como nunca desde el Holocausto, y nos referimos también a la comunidad judía de los Estados Unidos y también a la comunidad judía de Europa. Y lo he mencionado, tengo muchos amigos uruguayos que una preocupación de que nunca lo hubo, el antisemitismo nunca estuvo presente en Uruguay, de repente se hace presente en forma tácita en la ciudad, gente, amigos de la comunidad que de repente se pronuncian en contra de Israel, un antisemitismo oculto en un antisionismo. Eh, También lo hemos escuchado de amigos en Argentina, me imagino que tú lo sabrás mejor que yo. Y a eso le puedes agregar que, bueno, todavía la guerra en Gaza no ha concluido y queda un desafío importante en Rafah y el mundo diciéndole, sobre todo del mundo liberal occidental, no, no, los derechos humanos, la situación humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, parecería que no es la misma mirada que han tenido, por ejemplo, a la reacción de Rusia y de Vladimir Putin frente al atentado de hace pocas horas, donde han impuesto la pena de muerte, donde directamente nadie está muy preocupado del trato que le dan a los terroristas que han sido detenidos, ni de la reacción que pueda tener cuando ha dicho voy a eliminar al Estado Islámico. No, no escuchamos de la administración Biden y de otros una preocupación justamente por los derechos del Estado Islámico, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, le aconsejaríamos a Rusia, por ejemplo, que entre ayuda humanitaria y que, por supuesto, que esté dispuesta a dividir en Rusia en dos estados, un estado para Rusia y un estado para ISIS, y que vamos a ver cómo este gran demócrata humanitario Vladimir Putin, que además disparó 60 misiles contra la capital de Kiev, de Ucrania, que no tienen nada que ver en el asunto, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo reacciona y quizá tengamos algo que aprender de su ejemplo, de cómo se reacciona ante el terror. O sea, verdaderamente y con sinceridad y con pena lo digo, ¿eh? Pero que no nos vengan a enseñar a nosotros sobre ética y moral.
tenemos las manos y la conciencia limpia. No hay un país y un ejército más ético y más moral que el nuestro. Que no nos vengan a dar clases de ética y moral. Esto que has dicho, y tal vez para cerrar hoy agradeciéndote enormemente, cuando se transforma a la víctima en victimario, cuando los judíos algo hicieron para ser aniquilados durante la Shoah, ¿cómo, cómo se traga eso? ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo se explica eso al mundo? Nos vamos a parar firmes al mundo y vamos a decirles que dejen de ser hipócritas. Que dejen de ser hipócritas. No le vamos a recordar la actitud de los Estados Unidos en Vietnam y en su cárcel de Guantánamo. No le vamos a recordar la muralla de Melilla. No le vamos a recordar la muralla de los Estados Unidos, el muro con México. No le vamos a recordar a los ingleses sus actitudes en Irlanda. ¿Ok? Ellos vivieron el 9 del 11 en los Estados Unidos. España vivió el atentado de Atocha. ¿Ok? Todos hemos vivido el terrorismo. Sabemos de qué se trata y sabemos que hay que combatirlo. Repito, no nos den a nosotros clases de moral y de ética. Nadie se ha comportado como nosotros nos comportamos. Y que no acepten las fake news de los colaboradores de los palestinos que informan mentiras desde la franja de Gaza. Querido Mario, como siempre, mandarte un enorme abrazo y qué bueno que puedas decir esto, porque es tan necesario para todos escucharte como alguien que ha estudiado en profundidad lo que fue la Shoah, que desgraciadamente, como decía un slogan de un evento hace pocos días en Estados Unidos, decía algo así como eh, memoria es ahora, es decir, eh, saber que la Shoah desgraciadamente nunca ha concluido porque el antisemitismo, más allá de que ese horror fue único y irrepetible, lo vemos hoy, continúa demasiado vivo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Miguel. El doctor Mario Sinay, especialista en Shoah y que también, como alguien que la estudia y la difunde, puede tener tan claro el momento que atraviesa, como siempre y un poco más, nuestro pueblo en ese odio irracional que es el antisemitismo.